Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos la semana con muchas cosas que compartir con ustedes. Ya van a ver qué gran programa les hemos preparado en esta ocasión. Saludo con muchísimo gusto a mis compañeros Huemansin Rodríguez y a Rafael García Villegas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal el fin de semana? Mi querida Laura, amigos del auditorio, como siempre, muy contento de saludarlos, de arrancar la semana juntos, por supuesto manteniendo la distancia. Muy buenas noches a Laura Regis, a la traducción de lenguas de señas mexicana, y la invitación, como siempre, a lavarse las manos y a quedarse en casa. Hueman, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, la recomendación quedarse en casa. Estamos en los momentos más críticos del contagio, así que lo más prudente es guardar distancia, estar en casa, y nosotros seguimos trabajando y generando contenidos justo para que ustedes tengan la mayor oferta posible de contenidos, que además de eso se trata, de que las cosas se propaguen y se divulguen. Y justamente sobre esto es lo que vamos a hablar. Hay muchas cosas que compartimos aquí en Noticias 22 que tiene que ver con nuestra materia inmediata, que es la cultura, pero también en la cultura está la forma en la que vivimos y la forma en la que nos comportamos, y es una verdad, sin disculpar a nadie, que la forma en la que las sociedades se han desarrollado en los últimos años significa que las familias están separadas y poco tiempo comparten juntos o se encuentran juntos. Bajo las circunstancias que hoy vivimos del encierro, muchas familias están tal vez hasta conociéndose en este encierro. ¿Y esto qué provoca? Bueno, provoca también muchas emociones, y desafortunadamente una de las que están ocurriendo en nuestro país y en la región, aquí en América Latina, es la violencia a los niños, a las niñas y a las mujeres, y sobre esto va nuestra nota. De acuerdo con ONU Mujeres, las medidas de prevención y de mitigación de la propagación del COVID-19, como el distanciamiento social y las restricciones de movilidad, aumentan la violencia doméstica contra las mujeres y niñas. El hecho de que las víctimas y sobrevivientes se encuentren encerradas con sus perpetradores limita las oportunidades de salir de sus hogares o de buscar ayuda, razón por la que en algunos países las denuncias de violencia contra las mujeres han bajado, cuando ha sido todo lo contrario. Sumado a esto, la interrupción de algunos servicios esenciales puede fomentar una percepción de impunidad para los violentadores. La crisis económica y pobreza crónica en miles de hogares también pone en riesgo el aumento de la violencia doméstica. Perder el trabajo, la inestabilidad económica y el estrés puede generar una sensación de pérdida de poder, lo que tiende a elevar la frecuencia y la severidad de la violencia doméstica. La pérdida de medios de vida, ingresos o de trabajo que afecta de manera desproporcionada a las mujeres en el sector informal también genera barreras adicionales para alejarse del perpetrador y denunciarlo debido a la dependencia económica. La Organización de las Naciones Unidas igualmente se refiere a las mujeres migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y retornadas, quienes podrían enfrentar mayores riesgos de ser agredidas física, psicológica y sexualmente, al aumento en el riesgo de la violencia de género a mujeres y niñas con discapacidad y el incremento de la ciberviolencia y el ciberacoso en redes sociales. Como medida urgente, ONU Mujeres ha emitido 4 mensajes clave a los estados del mundo. Asegurar que los servicios de atención y respuesta a la violencia contra las mujeres se consideren servicios esenciales durante la pandemia. Trabajar de manera muy estrecha con las organizaciones de mujeres de base y la sociedad civil, redes de mujeres feministas y defensoras de derechos humanos. Aumentar la inversión en la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas durante la crisis y en la fase de recuperación para evitar impactos devastadores, y difundir campañas públicas y medidas eficaces de tolerancia cero hacia los perpetradores de la violencia. Noticias 22, Omar Vera. La violencia es un tema fundamental que hay que atender y que hay que observar en este confinamiento. Y no solo la violencia, hay problemas sociales que también tienen un impacto profundo en el devenir del país, en el devenir de las relaciones comerciales, que es el futuro laboral. Veamos esta perspectiva. Si bien es prematuro especular sobre el impacto que el coronavirus tendrá en el desempleo, ya hay quienes se han dado a la tarea de vislumbrar de qué manera la alerta sanitaria que estamos padeciendo le pasará factura al mercado laboral a escala global. Y el panorama no es muy alentador. De acuerdo con un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo, la crisis económica y laboral provocada por la pandemia del COVID-19 podría aumentar el desempleo mundial
entre 5.3 millones y 24.7 millones de personas en el escenario más extremo. La crisis financiera mundial de 2008-2009, en comparación, aumentó el desempleo mundial en 22 millones de personas. Por si esto fuera poco, se prevé un aumento exponencial del subempleo y de la pobreza laboral. De acuerdo con el estudio de la OIT, entre 8.8 y 35 millones de personas más estarán en situación de pobreza laboral en todo el mundo, frente a la estimación original para el año en curso que preveía una disminución de 14 millones. La información compartida por la OIT en su evaluación preliminar, el COVID-19 y el mundo del trabajo, consecuencias y respuestas, advierte que la crisis del empleo podría afectar a determinados grupos de manera desproporcionada. Entre ellos se encuentran, sobre todo, las personas con trabajos menos protegidos y mal remunerados, es decir, los jóvenes, los adultos mayores y los migrantes. Ante este escenario, la Organización Internacional del Trabajo propone la adopción de medidas urgentes que incluyen la ampliación de la protección social y la concesión de préstamos y ayuda financiera. El escenario es particularmente preocupante para nuestra región si consideramos las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que estiman un aumento en el número de personas en situación de pobreza que pasarán de 185 millones a 220 millones. En términos porcentuales, esto significa que la pobreza en América Latina podría acrecentarse de un 29.8% a un 35.4%. Mientras que la cifra de personas en pobreza extrema podría alcanzar los 90 millones, de modo que, al finalizar 2020, América Latina tendrá una tasa de pobreza similar a la de 2007 y un porcentaje de población en pobreza extrema casi tan alto como el de 2005. Sin duda, un retroceso en los esfuerzos por reducir la desigualdad de la región. Con información y texto de César Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Y seguimos hablando acerca de las consecuencias que tiene el COVID-19, pero en un ámbito distinto del que veníamos platicando, el de los artistas, el de los creadores, y para ello la Secretaría de Cultura Federal lanza una iniciativa a fin de estar en contacto y resolver dudas de este sector. Con agua y jabón alejas al coronavirus. Yo, Susana. En medio de la actual emergencia sanitaria, la Secretaría de Cultura Federal ha tenido que redoblar sus esfuerzos para escuchar y atender las necesidades de la sociedad y trabajar conjuntamente en pro de los creadores, valiéndose de los canales de comunicación a su disposición. Es por esto que, bajo el eslogan "A un mail de distancia", ha dado a conocer la iniciativa Cultura Responde, cuyo propósito no es otro que el de resolver las dudas e inquietudes de la comunidad artística y el público en general, así como de informar sobre el estado en el que se encuentra actualmente el sector cultural. En atención a las recomendaciones dispuestas por la Jornada Nacional de Sana Distancia y como parte extensiva de la campaña Contigo en la Distancia, todas las personas interesadas en plantear sus dudas, propuestas e ideas podrán hacerlo a partir de hoy escribiendo a la dirección electrónica culturaresponde@cultura.gov.mx. Los mensajes deberán ser claros y no rebasar los 600 caracteres, a fin de que sean atendidos a la brevedad. Se insta a los remitentes a que, en aras de la cordialidad, se abstengan de hacer uso de un lenguaje irrespetuoso o inapropiado. Aquellos que lo hagan serán descartados automáticamente. De igual forma, el autor deberá indicar si desea que su identidad permanezca en el anonimato o no. Cada día de la semana se establecerá un corte para la recepción de correos, los cuales serán leídos y clasificados temáticamente por el equipo de la Subsecretaría para su atención y pronta respuesta. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, Laura Hueman, esto es algo que hemos venido platicando desde hace varios programas, inclusive cuando estuvo aquí Marina Núñez Vespalova, se comprometió a darle causa a estas inquietudes y aquí está ya un primer paso para que la Secretaría de Cultura responda de manera directa a los artistas. Así es, Rafael. Perdón, Laura, di. No, bueno, yo creo que hay muchas inquietudes porque lo hemos estado comentando, Guamansin, en los últimos días, que la actividad cultural, pues obviamente no se puede trasladar
de una manera automática solamente en el medio digital. El contacto de un artista que hace teatro, la misma presencia de una persona frente a una pantalla de cine no es sustituible. Sin embargo, bueno, se están buscando iniciativas, ya hemos hablado de varias de ellas, algunas creadas por los propios artistas, y esperamos que, bueno, esta comunicación que ahora va a haber de una manera mucho más de frente con la Secretaría de Cultura, dé cauce a la necesidad también de ingresos que tienen los creadores. Así es, Laura. Bueno, cuando escucho eso, también quiero invitarlos a todo nuestro público que nos visiten a Noticias 22 Digital, dado que en esta semana vamos a tener una entrevista con Eduardo Cruz Vázquez, a quien conocen muy bien, hemos conversado con él en varias ocasiones, él forma parte del Greco, y en su espacio Paso Libre, .greco.mx, publicó hace algunos días un artículo que se llama Crisis 2009, las barbas a remojar. ¿Y qué es lo que habla? La crisis más cercana que hemos tenido es justo la de ese año y se perdieron puestos de trabajo en el sector cultura. También se perdió mucho dinero en el sector cultura. ¿Qué es lo que se aprendió de ese momento? Es que todavía la tecnología no era como hoy. Sin embargo, para 2010 se recuperó justamente en las posibilidades virtuales. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. El último informe, o sea, lo que vamos a saber sobre 2019 lo vamos a conocer en noviembre, lo que significa que en noviembre vamos a ver cómo nos fue el año pasado y en 2021 sabremos cómo nos fue este 2020 y en el 2022 sabremos si se recuperaron o no los puestos de trabajo que muchos prevén que, hablando de limitado en cultura, se van a perder. Es cierto, mucha gente sabe que se va a perder y va a haber una caída. ¿De cuánto? Todavía no se sabe, pero sí lo han vislumbrado. Pues es momento de cerrar filas para que esto sea lo menos impactante para el sector cultural. Nos vamos a hacer una pausa y antes les comento, los murales que estarán viendo a lo largo del programa a mis espaldas son de la autoría de Carlos Amorales. No les voy a decir más detalles, tenemos una sorpresa con Carlos Amorales, pero él es ilustrador, escultor, animador, inclusive estuvo representando a México en la Bienal de Venecia hace 4 años y estaremos viendo y compartiendo con ustedes parte de su obra. Vamos a una pausa. Aquí la caricatura es el recurso plástico para entender la realidad del país. Y yo, perdón, pero yo veo una manipulación clarísima. Son ángeles que vienen del cielo a traernos la cura de nuestros males. Porque tiene que ver con tu identidad. Porque tú, aferrado a esa emoción, eres lo que eres. El Chamuco TV y los hijos del Averno. Fíjense de paranoias histéricas, ¿no van a ver? Domingos, 20-30 horas. Retransmisión, viernes, 22 horas. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Acompaña a Kimberly Armengol y a Mariana H. en esta tertulia con distintos invitados para conversar sobre aspectos que afectan, influyen y determinan a las mujeres en México. Yo creo que nuestros argumentos son válidos. Con un tono desenfadado e irreverente. Es muy divertido. Nos ha impulsado desde El Nido, un programa de mujeres que aborda temas de géneros y tapujos y con mucha ironía. Miércoles 23:30 horas por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Bueno, pues vamos a tener un segmento dedicado a las artes escénicas, van a ver qué rico está. Para comenzar, vamos a ver quién ha obtenido el Premio Nacional de Dramaturgia Joven, Gerardo Mancebo del Castillo, que es uno de los reconocimientos más importantes que se otorga en este sector y seguro, el autor o la autora de esa obra, pronto veremos en plataformas digitales o en el mundo real, digámoslo así, representada esta pieza. El Centro Cultural Helénico y el programa de teatro Tierra Adentro anunciaron a Valeria Loera como la ganadora de la 20ª edición del Premio Nacional de Dramaturgia Joven, Gerardo Mancebo del Castillo. La ganadora este año ha sido participante desde 2010 y finalista también en 2018. Por allá del 2010
2010, más o menos, que fue cuando empecé a hacer como mis primeros intentos, ¿no? de ser escritora, que además justo estaba recordando ahorita que fue también la primera vez que mandé un texto a este concurso, al Gerardo Mancebo del Castillo, cuando tenía 17 años. Entonces, pues ya, o sea, pasaron 10 años para que por fin se cumpliera, pues es un anhelo, ¿no? Una ilusión. El certamen es considerado uno de los más importantes de dramaturgia, dado que su formato único en su tipo implica la participación entre finalistas y jurado en un taller de perfeccionamiento dramatúrgico. Tenemos la oportunidad de tomar un taller con el jurado y ellos nos dan una serie de notas para potenciar nuestro discurso, para mejorar nuestras obras y finalmente llegar como a una mejor versión. La joven dramaturga del estado de Chihuahua ganó con su texto titulado Violencia, que trata sobre Violencia López, una joven que vive en depresión amorosa por causa de un acto ingrato, alimentando así cada una de las violencias y fantasmas que habitan en su casa y nublan su mente. Digamos que en este encierro ella alimenta como cada una de las fantasmas y violencias y pensamientos que habitan en ella. Un poco lo que muchos estamos viviendo ahora en el encierro, ¿no? De que nos ha tocado estar solos escuchando nuestros propios pensamientos. Además de un estímulo económico, la obra ganadora será publicada por el programa cultural Tierra Adentro y montada en el Foro La Gruta en la Ciudad de México en la temporada 2021. Entonces me emociona también mucho esa posibilidad, ¿no? De poder ver en escena lo que escribí, porque a fin de cuentas, pues el teatro ha sido escrito para representarse, para verse en escena. Entonces creo que esa es de las cosas que más me emociona ahorita de todo el premio. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, justo hace un momento estábamos comentando que en la crisis anterior del 2009 no había los medios tecnológicos que hoy tenemos y pese a ello, en 2010, cuando hubo un repunte o un reajuste, una recuperación económica del sector cultural en nuestro país fue precisamente en tecnología. Imagínense qué es lo que podría pasar hoy. Imagínense, por ejemplo, hoy que no podemos ir a un teatro, que una obra sea producida en Nueva York y se represente en Argentina. Cuando la cuarentena se declaraba en Estados Unidos durante la primera semana de marzo de 2020, la artista uruguaya Ana Tiscornia y la argentina Liliana Porter, ambas con residencia en Nueva York, decidieron escribir una especie de obra teatral actuada desde la distancia. Así surgió Teatro de Primera Mano para Tiempos Nuevos, pieza que se presenta en el espacio virtual Sala 10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Esta pieza es una producción de las artistas Liliana Porter y Ana Tiscornia, que desde Manhattan, desde Estados Unidos, idearon un guión y una dinámica con actores localizados en Buenos Aires. Entonces es un trabajo a distancia que además es muy interesante porque tiene un formato de celular, es decir, de esta pantalla vertical, y de alguna manera elabora en la misma dramaturgia de la pieza la relación de convivencia, es decir, simula la convivencia o la simultaneidad a través de la distancia. En la pieza de 21 minutos, los artistas experimentan la posibilidad de cenar juntos en una mesa, compartir el gozo de la lectura, el baile, la poesía, la temporalidad. Reflexiona precisamente sobre la temporalidad en la cual vivimos y también sobre las posibilidades de producción artística en estos tiempos de crisis, de confinamiento, de aislamiento social y de alguna manera también las posibilidades de un teatro nuevo o un teatro distinto a como estamos acostumbrados. También quisiera añadir que tuvimos la enorme fortuna de que un crítico teatral muy importante en Argentina, Jorge Dubati, escribiera un texto que plantea, digamos, las dificultades de las artes escénicas en estos momentos en donde no existe la presencia, en donde no existen los cuerpos, tanto a nivel teatral como los espectadores. Y entonces pensar en estos momentos en la idea de un teatro como ausencia. Y ese artículo que escribió Jorge Dubati está también albergado en la página web del MUAC.
Además, como parte de las recomendaciones semanales de los curadores del MUAC, esta ocasión nos invitan a ver un documental sobre la teórica y activista feminista Donna Haraway, albergado en la plataforma lululula.tv. Es un documental pues muy interesante que se llama Cuentos para la supervivencia terrenal y evidentemente aborda todos estos temas que han sido parte del cuerpo teórico de Donna Haraway. Es muy interesante porque al mismo tiempo tiene una lógica mucho más juguetona, no nada más académica, en donde explica temas muy complejos vinculados a lo que ha reflexionado Donna Haraway, pero de una manera, digamos, casi como de un cuento infantil. Para más información de esta y futuras actividades del programa MUAC Donde Estés, visita las redes sociales del MUAC. Noticias 22, Omar Vera. Ya está, parezco un cisne. Y a propósito de ofertas escénicas a la distancia, en colaboración con el CEPRODAC y el CEPROMUSIC, la Compañía Nacional de Teatro pone a nuestra disposición la iniciativa Transmisiones. Contigo en la distancia. La poesía de Griselda Álvarez, Pita Amor, Rosario Castellanos y Concha Urquiza fue el punto de partida para crear 4 piezas coreográficas en las que participaron bailarines, actores y músicos. Todos trabajaron por su lado, sin tener contacto uno con el otro. El resultado lo podemos ver en Transmisiones. Esta idea de Transmisiones se surgió como un impulso frente a la situación de la contingencia sanitaria y con la idea de poder integrar las visiones de las 3 áreas, el teatro, la música y la danza. El orden nunca será determinante, la danza, la música y el teatro. Que se ajusta con la mía. Estas piezas de 4 segmentos, en donde se reúne la danza, música y voz, se puede ver en la plataforma Contigo en la Distancia. Los poemas seleccionados fueron Anatomía Superficial de Griselda Álvarez, Job de Concha Urquiza, Falsa Elegía de Rosario Castellanos y Décimas Adiós de Pita Amor. Acordamos que fueran 4 mujeres porque nos parecía que era relevante el paso de las mujeres en la poesía mexicana es muy relevante y muy destacado. Y en ese proceso de decidir sobre cuáles personalidades podernos enfocar, la idea de estas 4 mujeres célebres, entonces creímos los 3 participantes que eran mujeres que había que recordar en este momento. Y la idea de un cadáver exquisito, que es el punto de partida, está relacionado con la intervención de los textos a partir de un primer impulso. Es decir, los 3 recibimos los textos, las actrices dieron su interpretación, yo le pedí a los bailarines que dieran su visión dancística sin conocer el modelo de interpretación que iban a hacer las actrices, y los músicos hicieron lo propio. Las siguientes entregas de Transmisiones, proyecto en el cual participan la Compañía Nacional de Teatro, el CEPRODAC y el CEPROMUSIC, permitirá ver la respuesta de las compañías por adaptarse a los tiempos que vivimos. Trastorna lo existente. Puede más que lo real. Hay que reconocer que el trabajo se hizo con los elementos que están a la mano, es decir, no se hizo la grabación en un estudio profesional, ni de la música, ni de los textos. Y tampoco, el registro visual se realizó con cámaras particularmente diseñadas para esto, se realizaron con los teléfonos celulares y en algún caso con alguna cámara que tienen los bailarines para su uso personal, digamos, pues, ¿no? Entonces yo creo que el hacer lo mejor que se pueda con lo que se tenga es una de las bases y principios de estas circunstancias que nos enseñan a entendernos, a apreciarnos, a enriquecernos de maneras muy diferentes. Noticias 22, Alberto Aranda. Puso lazo a mis pies. Oigan, y si después de ver todo esto se animan, fíjense que la compañía de Tania Pérez Salas va a ofrecer un taller vivencial, un taller para todo público. Igualmente, si no tenemos mucha experiencia y estamos en casa, hay que buscarse algún huequito donde sea posible practicar danza contemporánea. Sí se puede. Vamos a ver qué es lo que nos propone.
A partir de una pieza dancística, Macho Man 21, la coreógrafa Tania Pérez Salas ofrecerá el taller en línea Bailando en Casa, y el cual está dirigido a personas interesadas y profesionales a partir de los 13 años. Las clases serán con un calentamiento previo. Y a partir de ahí el cuerpo está listo para pues llevar como todas las posibilidades de lo que implica un remontaje de algunas partes de la obra Macho Man XX1, en este caso. Es compartir parte del repertorio con gente que tal vez no tenga contacto con esta pieza. Y sí, es una obra que me parece que es una obra que está a flor de piel, que tiene muchos planteamientos que tienen que ver con la violencia de género. Juega un poco la pieza entre los estándares de belleza de la mujer o el empoderamiento de la mujer en ciertos momentos que nada tendrían que ver con otros de intimidad, digamos, de la vida íntima que se da más en un espacio familiar. La compañía de Tania Pérez Salas también se prepara para la edición de un libro conmemorativo por su 30 aniversario, y para la cual se ha iniciado una fase de recopilación de acervos fotográficos y de otro tipo. Espero en Dios tengamos vida para ese momento y gran fortaleza, tanto económica como emocional. Y es un libro que me parece que es importante, es como al menos cerrar una partida importante de obras que han estado vivas. O sea, es increíble que estemos hablando de una obra que se creó en el 98 y que siguen pidiendo esta obra fuera de México, y cuántas otras. Dentro de las actividades previstas para los próximos años por la compañía, también se encuentra la reposición de algunos montajes. Y ahora, en el 2022, ojalá también con mucha fe y optimismo, también espero llegar a montar una obra que también será medular. Quiero remontar Claudia la Impúdica, que bueno, fue una obra que se estrenó en Bellas Artes y que nunca más se ha vuelto a poner en escena. El taller Bailando en Casa se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes a partir del 18 de mayo en un horario de 4 a 5 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Puede encontrar mayor información en la página de Facebook de la compañía Tania Pérez Salas, que aparece en su pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Mucho éxito a Tania Pérez Salas con todos estos proyectos que tiene en puerta, y muy loable esta labor de ponernos a bailar desde casa, y no es la única que ha tenido esta inquietud y esta iniciativa. Por ahí también nos enteramos que Isaac Hernández, bailarín mexicano, ganador del premio Benoit de la danza en 2018, decidió impartir desde Londres una clase virtual que rompió récord de audiencias, y seguramente ha de haber roto uno que otro florero, uno en su casa, a la hora de querer emular estos bailes, estos pases dancísticos impuestos o propuestos por Isaac Hernández. Así es, Rafael. Fíjate que es bien interesante cómo Isaac, que es un joven que ha logrado una proyección internacional muy buena a partir de su talento y de su disciplina, y que ha creado diferentes encuentros en nuestro país buscando que los jóvenes que tienen la intención o las ganas de acercarse a la danza tengan la posibilidad de hacerlo, lo siga haciendo ahora a partir de este tipo de plataformas. Este bailarín del English National Theatre, con esta clase que mencionas, alcanzó una cantidad de público de 11,000 personas. Me parece una cosa verdaderamente emocionante. Sí, que difícilmente los puedes reunir en un teatro, y menos ahorita en tiempos de contingencia, y además, y pensando que no es simplemente espectadores, son una suerte de alumnos a distancia. Así es. Y bueno, algo que estuvo muy, muy divertido de la clase es que yo creo que no era nada más para bailarines, porque te enseñaba cuál es el tipo de zapatillas que yo no sabía que eran de lona, para los hombres, para las mujeres, cómo las preparan, cómo las ajustan, las puntas, dónde van, cuáles son las posiciones, que son 6 las posiciones básicas del ballet. Entonces, para los neófitos también resultó muy interesante. Y ahora que mencionabas, Guemansi, sobre cifras,
otro acontecimiento que fue muy visto fue el de el concierto para las mamás que hizo Javier Camarena el día de ayer domingo, el 10 de mayo, tuvo 20,000 espectadores, se puso muy bien, nos hizo llorar con canciones como la que cantaba Pavarotti muy seguido, llamada Mama, dedicada a las mamás, canciones mexicanas, mariachi, y además está disponible en el canal de YouTube de Javier Camarena y lo de Isaac Hernández en Facebook Live. Así que bueno, pues si quieren acudir y volver a ver estos videos y tener la oportunidad, pues háganlo, están ahí puestos para nosotros. Y lo que también está de no perderse es Debate 22, porque el día de hoy Javier Aranda Luna va a tener al jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional para que le platique acerca de la importancia del uso de las nuevas tecnologías dentro del contexto del COVID-19. Y con esto vamos a la muy breve pausa que tenemos. Aquí no tenemos tabúes. Ahora, una hora completita de programa porque venimos más largos, más duros que nunca. El placer viene en diferentes formas y tú decides cuál es tu favorita. Hoy seré el unicornio que los llevará por el laberinto de la diversidad. ¿Quién es? Exacto, yo. ¿Qué vienes a buscar? Pedro Comedy presenta El sexo nuestro de cada día. Reestreno, sábados, 22 horas. Me parece evidente que el casco de Darth Vader está inspirado en el hermosísimo casco de los feroces samuráis. Caballero del Zodiaco está lleno verdaderamente de mitología grecolatina. Todas las tendencias, aplicaciones recomendadas, lo que debemos compartir y más. Gaby Tlaseca presenta Malditas Redes Sociales. México es el 8º lugar en la lista de países con las personas que más horas pasan conectadas a las redes sociales. Sin embargo, yo les digo, yo tengo otros datos. Viernes 21 a 30 horas, retransmisión, domingos 18 horas. Continuamos aquí en Noticias 22 y saben que cada lunes el Hey Festival lleva a cabo una actividad en donde coloca frente a la pantalla, frente a muchas personas a través de internet, a un escritor, algún pensador en el más puro estilo del Hey Festival. En esta ocasión se trató de Lidia Cacho y habló sobre estas concepciones que tenemos de masculinidad, de feminidad, de machismo y de otros temas. La reflexión sobre qué significa ser hombre es la más difícil que se va a hacer cualquier ser humano que nació con genitales masculinos en cualquier parte del planeta. La periodista Lidia Cacho participó con una reflexión sobre lo que significa la masculinidad y la feminidad en el siglo XXI, en las cápsulas Apuntes para la Pandemia, Solidaridad y la Ciencia que organiza el Hey Festival. El concepto de masculinidad es un concepto definitivamente creado por el feminismo. Es decir, somos las mujeres las que hemos comenzado desde hace ya casi 100 años a cuestionar lo que significa ser mujer y lo que significa ser hombre. En pleno siglo XXI, la idea de la masculinidad y la feminidad como una dualidad preexistente se ha transformado radicalmente. La periodista mexicana compartió algunas de las experiencias y testimonios de hombres que la llevaron a escribir Ellos Hablan. Todos tienen una gran incapacidad para reflexionar sobre su propia masculinidad y lo que esa masculinidad representa para la sociedad, para su entorno, para su vida sexual, erótica, psicoafectiva, para su ejercicio de la política. No pueden retrotraerse del machismo que les rodea, del machismo con el cual se les alimentó desde niños y del machismo
que ha sido el ejemplo para ellos desde la niñez. Es un libro para que los hombres lo lean y para que los hombres se respondan a sí mismos. Porque Simone de Beauvoir ya lo advertía, las mujeres se iban a cansar. Y las mujeres en el mundo están cansadas. Estamos cansadas de tener que explicar sistemáticamente qué significa la violencia, cómo duele, cómo afecta el entorno, cómo afecta más un padre ausente a un niño varón que un padre presente. La periodista asegura que este confinamiento ha servido para valorar el trabajo y el esfuerzo de la pareja, lo que puede significar un cambio social. Lo que los hombres tienen que hacer ahora, más allá de lavar los platos, más allá de dedicarse demasiado tiempo a las labores propias de su sexo, que es el cuidado de las y los otros, porque todas y todos nacemos para cuidar a los demás seres humanos, porque somos seres sociales, y si no nos cuidamos entre nosotros, destruimos todo lo que está en nuestro entorno. Noticias 22, Óscar Cortés. Reflexiones profundas y muy necesarias en estos tiempos de confinamiento. Y pasando a otros temas, como se los comentábamos hace unos días, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos festeja su aniversario 32. No pierdan la oportunidad de registrarse en la convocatoria. Ahí viene un tren cargado de... En el marco de su 32º aniversario y como parte de la celebración del Día Internacional de los Museos, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos invita al público a compartir recuerdos y memorias del tren. Con la convocatoria al concurso de fotografía y narración, allí viene un tren cargado de... Bueno, pues lo que queremos con este concurso es motivar a nuestro público para que pueda enviarnos fotografías o narraciones de sus experiencias con los trenes. Es también que puedan contarnos alguna experiencia de viaje, de trabajo en los trenes, en fin, cualquier situación que hayan vivido con este medio de transporte tan importante en México. La convocatoria ya está abierta desde hace un par de días y bueno, cierra el próximo 18 de mayo. Desde su llegada a México en 1850, el tren ha estado presente en las historias de los mexicanos. Las participaciones pueden ser individuales, pero también pueden ser por familia, porque justo sabemos que a lo mejor en una familia el papá o el abuelo podrá tener como mayor experiencia de contacto con este medio de transporte, pero puede involucrar a los hijos, ¿no? Para que juntos puedan hacer una narración o puedan buscar también entre los recuerdos de la familia estas imágenes representativas de los viajes en trenes o también dirigida pues a muchos de los trabajadores ferrocarrileros que pues están en todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Las bases del concurso se pueden consultar a través de la plataforma Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura o bien a través de la página del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Que sea una propuesta para que la familia pueda realizar una actividad también de manera conjunta en estos momentos de resguardo. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, fíjense que un libro que creo que ya hemos mencionado en algún momento es el de Elena Poniatowska, muy recomendable, El tren pasa primero, hablando de trenes, de esta nostalgia que a lo mejor nos da esta máquina que pareciera una máquina del tiempo, pero cuya historia es muy interesante. Ahí también se narra, si no lo tienen, consíganselo, porque van a ver novela y las mujeres también presentes en la historia, por ejemplo, de las huelgas ferrocarrileras dirigidas por Demetrio Vallejo, que, bueno, se utiliza un seudónimo en el 58, 59, de verdad, pues imagínense, escrito por Elena Poniatowska. Y algo que también les vamos a recomendar y que tenemos una nota a propósito que, bueno, se realizó hace algunas semanas antes de que entráramos en esta contingencia, por eso verán que no hay tan sana distancia entre el reportero y el entrevistador, que es Alejandro Semo. Y él justamente también aborda la historia de los trenes, de los ferrocarriles y su impacto en México.
Las contribuciones artísticas, económicas, estéticas y sociales que surgieron con la movilidad que produjo el tren fueron temas de la investigación que desarrolló el historiador Alejandro Semo en su publicación El ferrocarril en México, Tiempo, Espacio y Percepción. Que el ferrocarril crea una cultura propia. No solo esta cultura asociada a la pintura, al teatro, a la música, a los corridos, es su propia cultura porque es un nuevo medio de comunicación en el siglo XIX que impacta mucho. Entonces, yo a partir de ahí agarro dos elementos. Primero, tres conceptos: el tiempo, el espacio y la percepción, y comienzo a retomar el pensamiento y la reflexión de grandes pensadores para entender el fenómeno ferrocarril o el sujeto ferrocarril desde esa perspectiva. A lo largo de 6 capítulos, el profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México aborda la relación entre el beneficio social y la tecnología. Descubro que el turismo moderno, como lo conocemos, como hoy en día lo conocemos, se lo debemos al ferrocarril. Es decir, comienza con viajes de fin de semana a ferias, lugares muy sencillos. Después hay promociones para ir a ciudades. Y después va a surgir un turismo más complejo, que es el turismo vacacional para ir a pequeñas poblaciones asociados a balnearios, asociados a cotos de caza. Acompañadas de imágenes rescatadas del archivo Casasola, la publicación hace un recorrido histórico por la evolución que sufrió el país con la marcha de un medio de transporte innovador. El ferrocarril irrumpe, ¿no? Y si lo vemos en términos de paisaje, cuando vemos una pintura, por ejemplo, y vemos un paisaje con caballos, como que los caballos se amoldan, se adaptan al paisaje. Pero si vemos una obra donde está presente el ferrocarril, estas obras de Velasco famosas del siglo XIX, como que el ferrocarril rompe el paisaje. Otra cosa que va a ser muy interesante es la arquitectura del ferrocarril. La estación del ferrocarril, por un lado, asocia mucha gente alrededor, asocia muchos comercios, el movimiento de las estaciones es muy diferente y descubro que los primeros grandes centros comerciales están en las estaciones del ferrocarril. Este ejemplar es un recorrido por los 22.000 kilómetros de vías que llegó a tener México, con un análisis sobre los encuentros sociales y económicos de lo que significó la modernidad durante el siglo XIX en México. Con información y texto de Óscar Cortés, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, es que la historia del tren es absolutamente fascinante. Lo podemos asociar con la historia del cine. El cine en México, antes de la Cámara de los Lumière, se filmó gracias a el límite que tenía el ferrocarril en nuestro país, que era en la ciudad de Durango. Y también la forma en que la revolución ocurrió en nuestro país fue a través de las vías del tren. Y si quieren ir algo más allá de nuestro país, este es un librazo de Paul Theroux. Hace una crónica, él es periodista, escritor, y hace una crónica por diferentes trenes que él abordó en Asia y en Rusia. Es un librazo y se los recomiendo. Momento de hacer una pausa, tenemos mucho más al volver. Un recorrido por la evolución arquitectónica española a través de las diversas dinastías que han gobernado al país europeo. Es la corte quizá más prestigiosa y más admirada de Europa. Desde la Baja Edad Media hasta el legado de los Borbones en el siglo XVIII. El arquitecto de Felipe V trazó los planos del Palacio de la Granja en imitación del de Versalles. Tesoros de la Corona. Último episodio. Martes, 18 horas. Una reflexión de cómo el arte puede generar alternativas y crear puentes de comunicación en nuestro entorno. Lo que hago porque a mí me interesa y me gusta, y ya el resultado que viene después o que pase se va acomodando solito, ¿no? El teatro es el único lugar donde todos toman decisiones y donde todo puede pasar por esa misma circunstancia. 20 y más por el arte. Una coproducción Fonca Canal 22. Sábados, 17:30 horas. ¿México tiene la capacidad de combatir el COVID con tecnología de punta? ¿México tiene la capacidad de llevar la educación, gracias a la tecnología de punta también, a miles de niños en esta época de enclaustramiento?
Si quiere conocer las respuestas de un especialista, del jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Instituto Politécnico Nacional, Humberto Sosa, los esperamos aquí. Y si todavía tienen alguna duda referente a la pandemia del coronavirus, no busquen más y dejen que los investigadores e investigadoras de la UNAM lo resuelvan. ¿Dónde? En el blog Universum. Con el objetivo de compartir información de fuentes confiables sobre la pandemia por coronavirus, el Museo de las Ciencias de la UNAM lanzó la plataforma Universum, un blog que busca acercar a los investigadores de la universidad y otras instituciones con el público para que sean ellos quienes respondan las preguntas y dudas relacionadas con el tema. No solamente vamos a hablar de médicos, biomédicos, químicos, ¿no? Epidemiólogos, virólogos, sino que también las ciencias sociales tienen mucho que decir y entonces también ellos están colaborando con nosotros. Bueno, pero insisto, no solamente vamos a encontrar los artículos de estas expertas y expertos, sino que también tenemos una sección en donde quienes visiten el blog pueden dejar sus preguntas. ¿Qué es lo que más les preocupa y les inquieta acerca de lo que estamos viviendo hoy en día? Una vez que los usuarios manifiesten sus preguntas en el blog, el personal del Museo de la Ciencia se encargará de contactar a los expertos en el tema para responderlas por este medio. Los mitos y realidades acerca del coronavirus, así como la explicación de cómo interpretar gráficas y estadísticas de contagio, forma parte de la información que se puede encontrar en este portal. Además del blog, Universum lanzó el programa Ciencia a Domicilio. Hemos diseñado una serie de experimentos científicos, unas demostraciones que se pueden realizar en familia con elementos muy sencillos que seguramente tienen en casa, con instrucciones muy sencillas para que entonces jueguen con la ciencia, pues ahora que estamos aquí. A través de la página Ciencia a Domicilio también se podrán consultar algunas ediciones de la revista de divulgación científica Cómo ves de manera gratuita. Acercarse a la ciencia de manera constante, incrementar nuestra cultura científica acerca de este y de muchos otros temas, nos hace ciudadanos del mundo. Noticias 22, Karen Rivera. En este segmento tenemos varias notas que yo creo que están muy dirigidas a los chavitos, a los adolescentes, a toda la familia, a los jóvenes en gran medida. Y miren lo que tenemos a continuación. Esto es un viaje submarino. Vamos directamente a las costas del Caribe. Una buena forma de hacer frente a los efectos adversos de la cuarentena, que a estas alturas a más de uno ya estarán pasando factura, podría ser invertir unos cuantos minutos del día a vislumbrar o planificar el viaje que hemos estado aplazando. Ya sea que se trate de un sitio al que siempre hemos querido ir o uno al que siempre es grato regresar. ¿Qué tal un viaje al Caribe mexicano? El paraíso maya que nos deslumbra con su riqueza histórica y cultural por sus invaluables vestigios arqueológicos, su diversidad de ecosistemas y por los tesoros artísticos que yacen en las profundidades de sus aguas cristalinas. Y no nos referimos únicamente a las reliquias halladas por la arqueología subacuática en el gran acuífero maya, sino también a la obra de distintos artistas de todo el planeta, sumergida en el entorno del Mar Caribe, como si se tratase de un gran jardín escultórico 100% submarino. El responsable de este fecundo acercamiento entre arte y medio ambiente es el Museo Subacuático de Arte, fundado en 2009 e inaugurado en 2010 en el marco de la COP16, con el propósito de contribuir al proceso de conservación de los arrecifes naturales de la zona, proporcionando hábitats alternativos artificiales para que la fauna marina como peces, crustáceos y cefalópodos se reproduzca y se refugie. Esto es posible gracias a que todas las obras expuestas tienen una conceptualización ecológica, están elaboradas con materiales sustentables y sirven de plataforma para organismos marinos como corales y esponjas. Localizada entre Isla Mujeres y Cancún, esta atracción submarina cuenta con una colección de más de 400 obras de artistas internacionales, principalmente del británico Jason de Carys Taylor, referente mundial de la creación de instalaciones escultóricas bajo el agua, y de artistas locales como Karen Salinas, Roberto Díaz Abraham, Rodrigo Quiñones y Salvador Quirós. Además de su vocación ambiental, el sitio
busca ser un escaparate perfecto para quienes deseen practicar snorkel o buceo sin dañar los arrecifes naturales en alguno de los 2 espacios que conforman el museo. Punta Nizuc, salón artístico ubicado en el extremo sur de la zona hotelera de Cancún, cuenta con 33 esculturas colocadas en un entorno sumergido a tan solo 4 metros de profundidad, mientras que la Galería Manchones, situada a casi 10 metros por debajo de la superficie, ha dado prestigio internacional al museo con sus más de 470 esculturas, presencias humanas descontextualizadas y rastros de nuestro paso por este mundo. Luego de vencer el hastío de la cuarentena y sobreponernos al duro golpe de esta emergencia sanitaria, nuestra próxima escala podría estar en las profundidades del mar. Y bien, de esta manera llegamos al final de Noticias 22. No queremos despedirnos sin comentar que este fin de semana falleció una persona que es profundamente importante para la cultura pop de la humanidad. Lo que quiero decir es que cuando termina la guerra, llega el rock and roll, todos saben de Elvis Presley, todo el mundo sabe de Bill Haley and the Comets, pero es una persona pequeñita que había vivido a un costado de las vías del ferrocarril, que empezó a tocar así como si estuviera pasando el tren constantemente y se convirtió en todo un elemento que fusionó lo mismo el blues con el rock y otras tantas cosas, y es un icono total. En la cuenta de Twitter, Bob Dylan hablaba sobre Little Richard, y cuando estuvo con él en una gira en Europa en los años 90, dijo, siempre fue amable, humilde, generoso, y cuando se subía al escenario era pura dinamita y podías aprender de cada uno de sus movimientos. Dylan recuerda en este tweet, mucho de lo que yo hice fue inspirado en lo que veía en él. Little Richard falleció este fin de semana. Rafael, Laura, un personaje icónico del siglo XX hasta nuestros días. Emblemático, y no solo a Dylan, al propio Elvis Presley, a los Beatles, a los Stones, fueron inspirados todos ellos por Little Richard. Ahí la trascendencia de este emblemático, ya lo dices, personaje, quien padecía cáncer, desafortunadamente fallece, y como es algo muy interesante porque fue el pilar de esta época del rock and roll, pero también estuvo un poco a la sombra de estos titanes, ¿no? Efectivamente, pero se le recuerda como una leyenda. Fíjense que tuve rápidamente, que les comento, la oportunidad en el festival que estuve en el año pasado, el Festival de Verano en Quebec, verlo en una presentación. Tenía 86 años, un año menos, y con esa dinamita que acaban de mencionar, compañeros, con esa energía que yo creo que hizo que surgieran figuras como Bowie, como Michael Jackson, yo diría que hasta Freddie Mercury, en la expresión de la sexualidad, de la moda, en la energía en el escenario. Prince, por ejemplo, ¿qué hubiera sido de estas figuras sin las expresiones musicales, pero también las expresiones personales de Little Richard? En fin, pues un prócer, una leyenda, un prohombre del rock que se va. Y bueno, vamos a despedirnos. ¿Qué les parece que con un clásico, el gran clásico de Little Richard? Tutti Frutti, muchas gracias. Nos vemos, buenas noches, hasta mañana.